Estamos dialogando con el ministro Kleinerman. Ministro, la industria, ¿va a crecer este año? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha evaluado? Porque uno ha escuchado de que falta pérdida de competitividad por el tema dólar, problemas en ciertos sectores. Son varias cosas ciertas las que usted dice. ¿Va a crecer este año? Sí, va a crecer este año. Nosotros estimamos que va a andar en un crecimiento entre el 2 y el 3%. Bueno, de hecho, en los últimos 12 meses, los últimos valores indican cerca del 3%. ¿Qué empuja ese crecimiento, ministro? Bueno, lo empujan algunas ramas específicas. Lo ha empujado la carne, lo ha empujado los lácteos, lo ha empujado los automóviles, o las autopartes. Y en líneas generales, no para contemplar solo estos meses, hay un crecimiento industrial ya desde hace 10 años. Hay una pequeña pero interesante reindustrialización, en la medida de que el crecimiento del Producto Bruto de la industria ha sido algo mayor que el crecimiento del Producto Bruto de la economía en general. Uno tiene que tomar ahí exportaciones, que han crecido fuertemente, y mercado interno, donde la industria indudablemente ha tenido en los últimos años principalmente un desempeño importante. Lo otro interesante es que fuera del crecimiento, que redondea entonces un poco más del 5% en los últimos 10 años, 5% cada año, ¿verdad? Es que también se ha comenzado a diversificar en los últimos años. Tenemos como temas netamente industriales las industrias manufactureras. Se acomodan nuevas industrias ahí, como la industria automotriz, impulsamos la industria naval fuertemente. La industria farmacéutica tiene una fortaleza que vale la pena recalcar y que es poco conocida a veces, aunque todavía faltan una serie de cosas para avanzar. La agroindustria, bueno, sin duda que hemos logrado a nivel país un desempeño con la carne, con los lácteos y con algunas otras agroindustrias bien interesante. Y por otro lado, las industrias del conocimiento, crece la informática, y la informática ya con un sentido más amplio, ¿verdad? De los videojuegos, la sociedad del conocimiento, la industria de las telecomunicaciones triplica su valor. Esto quiere decir que hay una diversificación importante, y diversificación es fundamental porque, contrariamente a las ideas de los años 90, que fueron ideas que aplicadas en nuestros países resultaron en procesos de desindustrialización, en qué momentos se hablaba de especialización productiva, bueno, unas pocas ramas y demás. Ahora estamos en un aspecto de diversificación, no a todo lo ancho de las posibilidades, somos un país relativamente pequeño, pero sí de diversificación porque se sabe que el entramado industrial es fundamental para contener lo que son las crisis inevitables del sistema económico mundial, el sistema capitalista. Tiene etapas de crecimiento fuerte, etapas de crisis, asíncronas en algunos países con otros, pero la industria ha tenido un fuerte crecimiento. Pero también es cierto lo que usted me decía, básicamente, no todas las ramas, hay ramas con crecimientos negativos en los últimos años que son una preocupación. Los textiles, por ejemplo, son quienes más han sufrido, ¿no? Los textiles, sin ninguna duda, tenemos ahí la vestimenta. ¿Y con ellos qué? Bueno, en general con ellos, en el caso de la vestimenta, por ejemplo, ha habido un apoyo importante, quizás no suficiente desde el punto de vista de los resultados, pero sí un esfuerzo importante. Se aprovechó una ley de vestimenta que fue una ley del Consejo Sectorial. Nosotros tenemos consejos sectoriales para las industrias que están con fuerza y para las industrias que están con problemas, para muchas de esas, porque vamos creando el ambiente tripartito necesario entre empresarios, industriales y trabajadores para proponer mejoras en el tema. Y bueno, en el caso de la vestimenta, por ejemplo, bueno, una ley específica, ¿no? con un subsidio directo, más a las empresas, con un tema hacia los trabajadores, con un tema hacia la trazabilidad, pero también en la parte de exportación con reintegros adicionales, prefinanciaciones más fuertes, y en vasto línea no sectorial sino general, aportamos mediante el Fondo Industrial, el Fondo de Diversificación de Mercados, el fondo dirigido a la parte de patentes y tecnología, que cada vez va a ser más importante. O sea, la industria uruguaya ha tenido ese crecimiento, pero se encuentra en una etapa que tiene muchos desafíos. Los desafíos están por el lado de que los ingresos promedio de los habitantes del Uruguay han crecido fuertemente, el factor dólar que usted mencionaba también, y es parte de todo el contexto de la estructura económica, o sea, la estructura productiva y la política económica son dialécticas, una influye sobre la otra y la otra influye sobre una, y por lo tanto siente la necesidad de más capacitación, más tecnología en las industrias uruguayas, que han invertido muchísimo, ¿no? Claro. Sin duda. Ahora, ministro, usted lo decía, ¿y cómo se maneja con el ministro de Economía?
Bien. Porque sin duda está ligado al crecimiento no de la industria, lo que se decida a nivel de economía. Claro, claro. El tema del dólar tuvo un repunte, pero se quejaban los industriales mucho con respecto a, y otros sectores, a que el dólar les hacía perder competitividad. Pero sin ninguna duda, es decir, ya sea que una industria con chimenea y sin chimenea, como decía, hoy daba un panorama de industrias del conocimiento, sí, agroindustrias y industrias manufactureras de origen industrial propiamente dicho. Me olvidaba mencionar el crecimiento también últimamente del sector plástico y demás. Pero volviendo al tema, el dólar en definitiva es fundamental a la hora de transformar las exportaciones que se pagan casi todas en dólares en pesos y pagar los sueldos, y viceversa es fundamental para las industrias dirigidas al mercado interno, porque van a competir con productos que se compran y se traen en dólares, y si el dólar es bajo, bueno, va a tener un efecto de difícil competencia, así que es importante. Pero tenemos una buena relación sin duda con el Ministerio de Economía. Lo que nosotros visualizamos es que correctamente las tres grandes políticas de un gobierno, que es la política económica, la política productiva y la política social, y ahí en eso entendiendo, digamos, la parte de educación y la parte también de problema de la pobreza y la desigualdad. Bueno, esas tres políticas, económica, productiva y social, están fuertemente interrelacionadas. Si la política productiva hace de que uno vaya teniendo una transformación de su estructura, entonces facilita y influye en la posibilidad de generar excedentes para el tema de, a través de la política económica, aplicar a políticas sociales. Pero a su vez la política productiva necesita de gente más capacitada y necesita una mejor justicia social, en definitiva. Eso es un crecimiento en el largo plazo. Y la política económica a corto plazo, que siempre tiene esa interrelación entre inflación, déficit fiscal y tipo de cambio, tiene sus propios instrumentos de corto plazo, pero está influida y acotada a lo largo por cuál es el tipo de exportaciones e importaciones que hace un país. Así que la relación tiene que ser buena, y lo es con los distintos ministerios, porque nadie puede avanzar solo, digamos, en esto. Y más con el eslogan de país productivo, ¿no? Más con el eslogan de país productivo. O con la meta, por lo menos, de país productivo. Sí, claro, con la meta de país productivo. Nosotros, yo decía, el país ha reindustrializado en los últimos años. Tenemos estudios además hechos por la academia en ese sentido, que así lo demuestran. Pero partimos de una base relativamente baja, debido a que el país tuvo su nivel industrial cayó y luego empieza a recuperar, y entonces vemos a un Brasil con un PBI industrial del 25%, países obviamente de Asia son mayores, nosotros estamos en un 15 o 16%, es señal de que tenemos mucho campo para recorrer, porque la industria en definitiva es una gran generadora de puestos de trabajo y de igualdad. Y en ese marco, ministro, las inversiones en industria muy fuertes, han sido muy fuertes dentro de lo que ha ido aprobando la Comisión de Aplicaciones. Un porcentaje alto se mantiene dentro de lo que es industrial. Hay dos tipos de inversiones, la de empresas nuevas, obviamente, empresas totalmente nuevas que seguimos recibiendo en nuestra última gira con el presidente de China y España, tanto en China como en España. Bueno, hay empresas que han comprado terrenos y que se están instalando y que están generando puestos de trabajo. Y después vemos que la industria nacional ha tenido una reconversión importantísima. Los índices son récords, ¿verdad?, en cuanto a inversión, y a inversión en maquinaria y equipos, que es la otra parte que uno tiene que visualizar. Y ahí se juega mucho el futuro, porque la industria mundial está cambiando. La industria mundial está cambiando, eso es bastante obvio, que la tecnología, los televidentes lo saben a partir de lo que cambia su vida, y que hace 3 años era tan distinta a partir de las redes sociales o los nuevos fenómenos de la energía eólica que estamos instalando, pero la industria está teniendo un fuerte cambio tecnológico impulsado por las biotecnologías, ¿verdad?, por la energía y por las tecnologías de la información. ¿Y cuán preparada está la industria uruguaya? Esa industria uruguaya que en su mayoría son pequeñas empresas y no de gran porte. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Y nos cuenta entonces en el próximo bloque este punto. Ya volvemos y seguimos dialogando con el ministro de Industria, Energía y Minería.